buenas tardes. Voy a hablar con el micrófono en la mano, soy consciente de que no amplifica mi voz, es simplemente para la cuestión del audio, de la grabación que están realizando aquí en la biblioteca. Bien, tengo el gusto de presentar hoy aquí como como uno más de los invitados, de los 80 invitados que tenemos en el Festival de Poesía en esta 20ª edición, a Ernesto Castro. Por lo tanto, él ha sido invitado en principio como poeta, quizá fue un poco la excusa, ¿no?, para poderlo invitar, que era algo que nos hacía mucha ilusión, y a mí en particular, porque yo he descubierto a Ernesto Castro no hace tanto. Es decir, y no hace tanto que he empezado a verle, a escucharle en sus vídeos en YouTube, donde cuelga no solo sus clases de la universidad, sino todo tipo de entrevistas que le hacen o que él hace, todas ellas interesantísimas, ¿no? Y además muchas de ellas, ¿verdad?, sin límite de tiempo, hoy en día una entrevista de 2 horas pues, significa hablar largo y tendido, ¿no? Entonces, a mí me parece un prodigio, vaya, es decir, es una persona que todo el mundo, que quien lo conoce, pues sabe de su precocidad. Es decir, empezó muy joven en YouTube. Una vez nos conocimos hace muy poco. Precoz, ser precoz es un arma de doble filo, cuidado. Lo sé, es decir, casi uno puede ver tu crecimiento. Se te ve muy jovencito en los primeros vídeos de hace ¿cuántos años? Pero esto parece una entrevista como de Canal Sur, ¿no? De Cárdenas. Un señor tullido que no puede levantarse. O sea, o los dos de pie o los dos sentados, pero... Es que si no se oye. Vale. O sea, ¿tenemos que estar alzados para que se oiga? Ah, no. ¿O sí? ¿No? O sea, que puedes sentarte, ningún problema, ¿eh? Sí. Claro que estar de pie es un papelón. Bueno, pues hola. Yo tenía en mis primeros vídeos, claro, depende de lo que entiendas por primeros vídeos, porque hay un deep web en mi canal de YouTube que se puede remontar hasta 2013-2014. Un profesor en la Universidad Pompeu Fabra nos permitió... ¿Sí? Te voy a colocar aquí. Ah, vale, claro. Para ti. Sí. Era mientras él preparaba eso, me he levantado y ya... Ah, no, ningún problema. Lo que decía, que un profesor de la Pompeu Fabra nos permitió no asistir a clase a cambio de hacer un vídeo en el que expusiéramos oralmente el trabajo que habíamos desarrollado. Era una asignatura de Derechos Humanos, se daba en inglés, en realidad consistía en proyectar... Perdón, es que el falso micrófono es... un segundo. Entonces, total, que podías perfectamente fumarte las clases, a cambio tenías que hacer un vídeo. La asignatura era de Derechos Humanos, se daba en inglés, era en realidad para norteamericanos que pasaban allí las tardes debatiendo sobre la guerra de Irak y Afganistán. Y como yo hice un trabajo sobre violación de los derechos humanos, me recorté el bigote a lo Hitler y hice un vídeo desde casa con música sobre los ataques de drones en Pakistán, y ese podría decirse que es mi primer vídeo. Mi primer vídeo en YouTube, que a lo mejor está censurado por apología del nazismo, tenía eso, 22, 23 años. Muy bien, pues por lo tanto... Y ahora apenas tengo 18. Con 18 años, Ernesto Castro es profesor de filosofía, en concreto de estética. Estética, sí. Estética. También hay malentendidos acerca de esa disciplina, sí. Sí. Bueno, y una de las cosas que yo admiro en ti es que te dedicas a resolver malentendidos, precisamente. Sí, no pongo tetas ni arreglo caras, pero sí que resuelvo malentendidos filosóficos. Y lo haces eso desde un profundo conocimiento, y además una de las cosas que a mí me cautivó, que me hizo volver a verme muchos de sus vídeos en mis ratos libres y no tan libres,
conduciendo, es decir, aprovechando, pues hoy en día uno se puede casi sacar una carrera, porque está todo, ¿no?, en internet, y puede uno informarse, y pues tú desde ese conocimiento profundo de tu campo, que es la filosofía, pero también de la historia, se te da muy bien ir al fondo de las cuestiones, ¿no? Y en un momento y en poco rato situar al público ante una problemática, ¿no? Es decir, te preguntan algo sobre el marxismo en España y enseguida dices, pues bueno, aquí tenemos estas dos corrientes, estas tres, etcétera, Manuel Sacristán por aquí, pum, pam, y lo explicas todo muy bien, o la situación de la universidad o cualquier otro tema, ¿no? Entonces a mí eso me interesa mucho, ¿no? Y me parece un lujo que tú te molestes en, pues como estás haciendo ahora, ¿no?, grabarlo todo y subirlo a YouTube, ¿no? Entonces yo quiero presentarlo. Yo sé que muchas de las personas que están aquí, algunas ya lo conocéis de sobra, ¿no? Entonces quiero leer una autopresentación tuya, la que tienes en tu web, y me has advertido de que en ella hay mucho troleo, ¿no? Y yo creo que eso es una de las claves, creo, también de tu forma de transmitir las cosas, ¿no? Es decir, no te acercas por supuesto, no es que te acerques, que usas el lenguaje coloquial, es decir, hablas también como habla tu generación, pero a la vez de una forma muy seria, ¿no?, y muy documentada, ¿no? Entonces, Ernesto Castro es un escritor, pensador y sonámbulo millennial, profesor de estética en la universidad, ahora en la Autónoma de Barcelona. Actualmente elabora su propio sistema, se dice pronto, ¿no?, un sistema filosófico que él llama el naturalismo genérico, ¿no? Y creo que consiste en que la naturaleza no es lo que genera, ¿no? Aquello mismo, es decir, bueno, por ahí en internet hay una definición muy simple, pero has logrado definirlo de forma muy simple, pero para entenderlo seguramente hay que entrar en cuestiones muy complejas, ¿no? Tu última trilogía platónica son 3 dianovelas inspiradas, son novelas filosóficas al modo de, como podría escribir un Unamuno, ¿no?, por ejemplo, inspiradas por Platón y ubicadas en el siglo pasado, ¿no? En Auschwitz en 1942, en París 1968 y Barcelona 1992, ¿no? Entiendo que cada una de ellas está ubicada en respectivamente, ¿no? 50 años de historia europea relatados a través de sus sabias más egregias, ¿no? Jantipa, o del morir, es la primera novela. Perictione, o de la libertad. Lastenia, o del saber. Ernesto formó parte del 15M en España y es luego invitado, y anteriormente quizá también, invitado a giras frecuentes de conferencias a lo largo y ancho de post-Latinoamérica, por aquí entre comillas. Sí. Y ha publicado media docena de libros de no ficción, y tras 15 años enhebrando versos, publica un único y enjuto poemario, Peinar el viento, coma. Además la coma es el último elemento del título, Peinar el viento. La primera, publicado en Letra Versal en 2023. Su tesis doctoral, la primera en castellano, sobre el giro realista actual, que es el realismo continental, ¿verdad? Postcontinental. Postcontinental. Me gusta mucho lo post. Sí. Ha sido traducida al inglés por la editorial alemana Mohr Siebeck. Ya no vives en Arganzuela. Vivo en Arganzuela. ¿Sigues viviendo en Arganzuela? Sí, sí. Vale. Antes ibas mucho a Barcelona porque tu pareja vive allí, ahora también trabajas allí. No, trabajo en la Autónoma de Madrid. Ah, pensaba que te habías... Pero vamos, la distancia de Madrid a Barcelona es la misma que en Madrid. De Madrid a la Autónoma de Madrid está tan autonomizada que es casi otra autonomía, y tardas 1 hora y media en metro, con lo cual el AVE casi te pilla mejor. Casi, ojalá trabajase en la Autónoma de Barcelona, sinceramente. Desde aquí... Sí, lanzamos un mensaje a, yo qué sé, que hagan un AVE, ¿no? Un AVE solo de Madrid a la Autónoma de Madrid.
y que te empujen directamente, que ni pare, simplemente. Exactamente. Había una broma, había una idea muy buena de Miguel Noguera, ¿sabéis quién es Miguel Noguera? Porque empezó a darme cuenta de este salto generacional. Esto es importante que quede registrado. Miguel Noguera es un post-humorista, bueno, vive en Barcelona, es de origen mallorquín y tiene muchos libros de lo que él llama ideas y rescata o revive ese espíritu socrático de que lo serio no está en lucha con lo humorístico. Incluso algunos lo reivindican como poeta. El propio director de cine, Rodrigo Cortés, presentó hace poco Superpolario, un diccionario de palabras definidas de manera singular, y el presentador era Miguel Noguera. Ese vídeo merece muchísimo la pena como un gran performance de poshumor. Bueno, pues Miguel Noguera lo único que hace en sus shows, en sus ultra shows, consiste en explicar ideas que tiene. Y una de las ideas que tiene es la posibilidad de hacer una ouija en el AVE. Entonces, que un grupo de adolescentes se reúnan alrededor de €1 y en la cafetería de ahí del AVE, y después de pedirse un sándwich mixto con huevo, pues invoquen un fantasma, con la mala pata de que el fantasma a lo mejor es de un pueblo perdido de la provincia de Zaragoza, y le pillan en el AVE, y entonces el fantasma termina destrozado, termina en Madrid, ¿no? O sea, arrancan, le pillan a toda velocidad, 300 kilómetros por hora. Entonces eso era lo que quería explicar, no sé, en relación a al troleo. Sí, bueno, puede ser. Bueno, vive en Arganzuela. Que vive en Arganzuela. Desde hoy vives en Arganzuela, tiene novia y busca gente literaria, ¿no? Sí. Y no necesariamente por ese orden. No. Posee un canal de YouTube con más de 150.000 suscriptores, que ahora serán unos cuantos más también, donde divulga, como decía antes, los vídeos de sus clases. Muy importante, ahí están sus clases, están sus... iba a decir vídeos más serios, pero tampoco se distinguen tanto unos de otros en la seriedad, ¿no? Y charlas, ¿no? Desea recorrer el Camino de Santiago o viajar a Guinea Ecuatorial, cualquiera de las dos valdría, ¿no? Bueno, en esta presentación tuya te has llamado pensador. ¿Prefieres esa palabra a la palabra crítico? Sí. ¿Por qué? Los críticos son los peluqueros de la literatura. Ya está, con eso está dicho todo. Es decir, vas a la peluquería, pides que te hagan un corte y sales hecho un Cristo. Pues esto es igual. La crítica supuestamente debería ejercer una función correctora y rectora de la inteligencia, y debería ser el contrapoder al mercado, pero están supeditados al mercado y son los profetas del mercado o sus adláteres. Comentábamos hace poco, esta misma mañana, con una escritora que ha sido invitada a este festival, la tradición catalana de hacer una fiesta, organizar la fiesta de la vanguardia el día antes de Sant Jordi, el día antes del día del libro, y hacer una foto con los autores que, como profecía autocumplida, la vanguardia sostiene que van a petarlo en Sant Jordi. Y efectivamente el buen burgués catalán se compra la vanguardia y, como si fuera... va al librero y le dice, deme este, un cuarto de kilo de este, medio kilo de este, y va pidiendo las caras que tocan. Entonces la diferencia entre esta idea del crítico como un descubridor de talentos, como alguien que apuesta, que tiene un juicio, que lleva a cabo incluso la creación de movimientos o de corrientes, esto está totalmente periclitado. Eso es lo que entiendo que debe hacer un crítico. Los críticos a día de hoy son gente que escribe en pijama reseñas solapadas. Decía de sí mismo Gómez de la Serna que era un escritor solapado, porque durante mucho tiempo se ganó la vida escribiendo las solapas de los libros. Y entonces, claro, las escribía pues así, abriendo alguna hoja suelta, y la crítica a día de hoy se dedica a confirmar lo ya establecido por el mercado, o simplemente a dar y devolver favores con las editoriales de turno. Y todos los suplementos sabes perfectamente cuáles son sus niñas de los ojos, editorialmente hablando, y entonces no, crítico no, prefiero en orden de prelación, pues sí, contribuyente, pensador, filósofo y ya muy muy lejos crítico, pero sí.
Hace poco hubo un programa en la televisión que no sé si visteis, en la televisión, en la primera o en la segunda, en la televisión pública, que era el concurso del mejor español de todos los tiempos. Claro, el concepto ya se las trae, ¿no? ¿En qué consiste ser el mejor español de todos los tiempos? Esto se financia con dinero público y yo pensé, pues el que paga los impuestos para que este programa se pueda hacer, ¿no? 6 semanas allí trayendo y llevando a los mejores españoles. Claro, ¿mejores en qué? En altura, en peso, en fuerza, y quedó un quinteto de finalistas. A ver si adivinan quién ganó de los 5 finalistas. Había nombres obvios: Federico García Lorca, Cervantes, Isabel la Católica, Ramón y Cajal y Colón. ¿Vale? Vamos ya descartando uno, ¿no? Obviamente Colón ni es español, o sea que ya podemos dejarlo aparte, ¿vale? Entonces, será el mejor genovés de todos los tiempos. Entonces, ese fuera. Vale, de los 4 que han quedado, ¿cuál es la pole position? O sea, ¿cuál queda en número 1? A ver, tú. Isabel, ¿no? Que levante la mano quien intuitivamente apuesta por Isabel. A ver, una cosa, perdona, que tú preguntes quién habría salido en el programa, que yo intuyo que Isabel, y otra lo que pensemos, ¿no? Ahora que nos estás preguntando. No, ¿por quién hubierais votado ustedes? De los 4 que tenemos, volvemos a decirlos: Federico García Lorca, Cervantes, Isabel la Católica, Cajal, Ramón y Cajal. A ver, que levante la mano Ramón y Cajal. ¿Una persona? 2 personas. 3. Que levante la mano Federico. Bueno, se nota de dónde estamos hablando, ¿vale? Un poco más. Cervantes. Bueno. Isabel. Pero tú habéis dicho Isabel. Bueno, vale, puedes cambiar de opinión, no te preocupes. No, yo sí te creo, hermana, ¿no? Bueno, no, aquí acaba, la sororidad no está muy fuerte hoy. Bueno, pues tú sí que Isabel, ¿no? Yo sí. Vale, pues Ramón y Cajal. Ramón y Cajal fue finalmente el mejor español de todos los tiempos, Ramón y Cajal. Que para mí fue una sorpresa, porque pensé, ¿quién sabe quién es Ramón y Cajal y qué nos importa a nosotros Ramón y Cajal? Pero parece ser que la sociedad del conocimiento tecnocientífico y del fetichismo a la ciencia hace que Ramón y Cajal sea el mejor español de todos los tiempos. Esto en cuanto a las categorías en las que nos encuadramos y cómo nos definimos. Entonces sí, prefiero pensador como término paraguas para alguien que escribe ensayos donde prueba ideas y piensa a través de la escritura. Sí. Ese programa de televisión solo lo puede haber pensado un crítico. Un crítico lo ha hecho. Un peluquero, sí. Bien. Pero es verdad que en tu obra filosófica haces crítica del pensamiento, ¿no? Es decir, hay un componente crítico, ¿no? En ese sentido sí, porque creo que te has ido un poquito a la figura del crítico literario que clasifica, ¿no? Que forma el canon, etcétera, ¿no? Pero quizá yo me refería un poquito más al crítico en el sentido de que cuando, lo que decía antes, cuando tratas un problema y quieres ir al fondo de la cuestión, examinas un poco lo que se ha dicho sobre el tema y examinas los errores y apuntas a ciertos errores, ciertos malentendidos, ¿no? En ese sentido. Claro, en ese sentido, quizá. Sí. Pero eso no tienes por qué definirte como crítico por hacer eso, ¿no? Pero me refería. Sí. Bien, yo esto va a consistir en que hablemos un poquito de como pone en el programa, ¿no? De filosofía y poesía y luego Ernesto, pues aunque sé que no le gusta mucho. No, cada vez me gusta más, entonces pero... yo por mí ya solo recitaría. ¿Sí? No, es verdad. Va a recitar algunos de sus poemas. Pero yo ahora pues voy a hacer un poquito algo de lo que una vez Derrida se quejó, dijo que era un vicio muy norteamericano, que era pues plantear una serie de cuestiones, es decir, lanzarte objetos conceptuales y decirte, puesto que tú eres el supuesto especialista, pues que hables sobre ello, ¿no? Que trabajes. Vale. Te propongo un tema, ¿no? Un guante, etcétera, ¿no? A propósito de tu libro, claro. Sí, ¿no? sí. Es decir, un libro que a mí me parece una especie de estallido, ¿no? A veces hay obras que se publican y que chocan
que a veces en un principio uno incluso hasta descarta. Yo tengo que confesar que la primera vez que abrí tu libro en la librería mensual estabas dispuesta a descartarlo, ¿no? Me quedé un poco, demasiado, no perplejo, sino que me pareció, claro, veía todas estas cuestiones formales, ¿no?, con las que tú has jugado, pero que proceden de ese estudio tuyo de 15 años, ¿no? Has tardado 15 años en componer, ¿no?, estos versos, y quizá me pareció mi primera impresión fue la de una especie de gimnasia formal, ¿no? Pero luego uno va leyendo, como pasa muchas veces, y las cosas cambian, ¿no? Es decir, es un libro, yo tomé unas notas aquí de las ideas, ¿no?, que me asaltan, lo que me parece tu libro, ¿no? Me parece que es como si hubieras invocado, ¿no?, a todos los demonios habidos y por haber del género poético, cuestiones, y estas son las cuestiones que te quiero lanzar, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de voy a decirlas todas y luego vamos a ir una por una, si te parece, ¿no? La cuestión de la tradición, son todas dicotomías, cosas que se oponen, ¿no?, unas a otras, y que tú puedes perfectamente decirme que pues eso es una falsa dicotomía, ¿no?, o algo que te parece una falsa oposición, ¿no? Pero se suele hablar de tradición y modernidad, o de la gran división entre oralidad y escritura. Esto es algo que es muy importante en tu poemario, ¿no? Cómo tratas esa oralidad y esa escritura, es decir, estamos ante juegos continuos con la ortografía, la tipografía, etcétera, ¿no?, la disposición de la palabra escrita en la página, los espacios, etcétera, ¿no?, las formas. Otra dicotomía, otra oposición que se da, que subyace a muchos debates sobre la poesía, que es la cuestión de la pureza o el compromiso, ¿no?, la poesía pura o la poesía comprometida, es decir, el hecho de que la política o la reflexión sobre la sociedad esté volviendo a la poesía impura. La oposición también entre poesía comunicativa y poesía compleja, ¿no?, es decir, poesía fácil de entender, que es algo que también es clave en tu libro, o los juegos del lenguaje, ¿no?, los juegos del lenguaje, o la poesía culturalista o libresca. Tú has reconocido que aquí hay también muchas referencias librescas. Cuestiones como la estética y la moral, la transgresión y la norma, ¿no?, o la poesía de ideas, o la poesía... Es decir, aquí hay poemas donde está el cuerpo, ¿no?, es decir, frente a una poesía donde se esconde el cuerpo, donde las cuestiones se vuelven todas más racionales o mentales, o donde no aparece la sexualidad, por ejemplo, pues aquí sí aparece, ¿no? En fin, ¿qué nos puedes decir sobre tu lucha entre la tradición y la modernidad? Yo sé que en la escritura de este libro hay otro texto muy importante, teórico, que es el momento analírico, ¿no? Recuérdame el nombre de la autora. María Salgado. María Salgado, eso. Donde se plantea un poco qué es lo que la nueva poesía, ¿no?, lo que la nueva poesía... La ventaja de tener un ordenador delante es que puedes hacer muchas trampas. Entonces, el momento analírico es la tesis doctoral de... El momento analírico es la tesis doctoral de María Salgado, que yo recomiendo leer. Bueno, esto se va a quedar grabado, pero da igual, o sea, ella misma lo reconoce. Es mejor el montaje que ella hace que el posteriormente publicado por acá. Esta es la edición que se puede comprar en las librerías. Esto es un graffiti que ella comenta en el libro. Es, como lo cuenta en el subtítulo, una historia expandida de la poesía en España del 64 al 83. Y es precisamente una búsqueda de un tercer término, más allá de esas dicotomías, y es un repaso muy bueno, pero yo recomiendo leer la maquetación de María Salgado, porque claro, está hablando de la perfopoesía, de la poesía visual. Hay una crítica total a esas taxonomías, a esos guetos. Ella sostiene, siguiendo a Ezra Pound, que todo poema tiene varias dimensiones. Tiene una dimensión fonética, tiene una dimensión visual y tiene una dimensión conceptual.
Rabaun lo decía de manera muy pedante, con términos griegos, está la phaenopoiesis, la logopoiesis y la melopea, la melopoiesis, o sea, todo lo que tiene que ver con el sonido, con la vista y con el concepto. Entonces, en cualquier acto poético, aunque sea leído en voz alta, aunque no se fije por escrito, hay una dimensión textual y una dimensión conceptual. Entonces, ella simplemente quiere rescatar esas dimensiones que han quedado un poco ocluidas o forcluidas o perseguidas en ciertas poéticas. A ver si se abre, pero bueno, este es el repositorio de la UAM, que no permite ahora mismo cargarse, donde se encuentra el PDF suyo, maquetado y jugando con la tipografía. Es un libro que da mucho gusto de leer, es un PDF que da mucho gusto de leer. Entonces, este es para mí, es el gran texto poético escrito en el siglo XXI en castellano. Es el equivalente al Arco y la Lira de Octavio Paz. Precisamente en el Arco y la Lira hace Octavio Paz su análisis de la tradición de la ruptura, que es en lo que consiste la vanguardia. La poesía en el siglo XX ya no es que rompa con la tradición, sino que crea una nueva tradición de continua ruptura. Y parece que para ser poetas del presente tenemos que romper a veces con la vanguardia previa, regresando a la tradición, ¿no? Entonces siempre hay un retorno al orden después de grandes momentos de futurismo o expresionismo o surrealismo. En este libro pues hay un poco de todo. Ya digo que 15 años de escritura dan para bastante, y hay algunos poemas que no he tocado para nada, como son los poemas de la última sección, estos de aquí, que están alineados abajo. Es un poemario en el que se va volviendo cada vez más evidente la presencia de la temática de género y de la violencia de género en un sentido muy amplio. Esta última sección se llama Violetas al Ayacente y es una cita del poema Espacio de Juan Ramón Jiménez, escrito en rojo, así se publicó. La editorial Letra Versal publica unos libros que son una maravilla estética, son unos objetos muy gustosos de tener entre manos, y entre otras razones por la cubierta, por cómo está el granulado de la cubierta, pero también por la tradición que incorporan de mantener la escritura a mano del poeta. Casi todos estos poemas, cuando yo tenía 17 años, los he escrito a máquina. Yo soy un poeta nativo de Internet y de la computadora, en el sentido de que yo no recuerdo haber escrito nunca un poema a mano. Es más, puedo contar una anécdota bastante divertida de cuando le pedí a mi madre que me comprara un portátil. Tenía 16 años y quería un portátil para escribir poesía. Como me daba mucho corte que mis padres supieran que estaba escribiendo poesía, yo me ponía con el ordenador de frente a la puerta de mi cuarto, y cada vez que mi padre o mi madre entraban en mi cuarto cambiaba rápidamente de pestaña. Y entonces mi padre ya estaba cabreado, que este tío se la está machacando 24 horas, ¿no? Estaba en mi cuarto todo el rato ahí, y cada poco cambiaba, a lo mejor cambiaba a Pornhub, ¿no? Como que evitaba que vieran que estaba escribiendo poesía, y a lo mejor me iba a una página porno. Y un día ya mi padre dijo: pero chico, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Te va a estar pelando, ya no queda ahí sustancia, ya no queda esencia, ya no queda usía dentro de ti. Y entonces volteó el ordenador y descubrió que no, que había una pornografía del alma, que era una... Pues eso. Entonces, yo no escribo a mano, yo tengo una pésima letra. De hecho, fíjense, y esta es la versión esforzada, que en escribir estas dos líneas pude tardar toda una tarde, porque yo tengo una letra peor que esta. Sexo rojo a un glorioso, sexos blancos a una novicia, sexos violetas al ayacente, y el idioma, qué confusión. Bien, la sección se llama Violetas al Ayacente y la cita está en rojo. Conforme se va avanzando en el poemario, se va volviendo más evidente esta presencia del maltrato y de la violencia de género. Y entonces, estos poemas, que son poemas que yo escribía, que yo creía que eran de amor, pero que eran de un amor en todo caso muy tóxico, cuando tenía 16, 17 años, los he mantenido exactamente igual. Lo único que he hecho ha sido cortarlos de manera distinta. Tiene una cadencia y una sintaxis y un ritmo propios de una oralidad de un chaval de 17 años, pero tienen los cortes estos, visuales, puestos en un sitio distinto. Bueno, yo qué sé, esto podría entenderse como
compatibilización de tradición y vanguardia, si lo quieren ver así, en el sentido de que son poemas con vocabulario clásico de la poesía amorosa, de se canta lo que se pierde y todas esas marrachadas, pero con una disposición un poco distinta. Están alineados abajo, con lo cual se da importancia y primacía al vacío, a lo que no se dice, y bueno, pues ya está. Yo aquí con estas dicotomías que te voy a lanzar, alguna más, porque prefiero también que no perdamos tiempo de la lectura, te estoy haciendo trabajar como filósofo, ¿no? También, un poco a ese nivel de la crítica. Pero tú has dicho alguna vez que también te he oído decir que te sientes antes poeta que filósofo y que además no te gusta mezclar las dos cosas, y a pesar de que estos textos también son muy borgianos, igual que Borges también canalizaba sus lecturas filosóficas a través de sus obras, tú lo haces aquí también, ¿no? Pero sin embargo te he oído decir que no te gusta mezclar el vino con la gaseosa, ¿no? Y que ya que uno decida qué es cada cosa, si el vino es la filosofía y la gaseosa la poesía, ¿no? Entonces, ¿puedes explicar un poquito más esta idea de que no te gusta mezclar? Claro, ya está mezclado. De hecho, los griegos tomaban el vino con agua y caliente. Entonces, bueno, pues quizá no quiero mezclar el vino con la gaseosa, porque ya el vino de la literatura, en un sentido muy amplio del término, ahí ya se funde lo poético con lo analítico o con lo crítico. Efectivamente, en ese sentido etimológico del verbo krinein en griego, cribar, separar el grano de la paja, pues efectivamente es lo que hacemos continuamente en el acto de la reescritura. Hablaba Sara Torres esta mañana de que al regresar al acto poético, pues muchas veces lo importante es ir quitando. Y yo lo que he hecho durante 15 años ha sido quitar. En un momento dado llegué a tener un documento de Word de 400 páginas de poemas, y aquello era un delirio tremendo. Pensé en un momento dado publicar un tocho. Yo soy muy dado a los tochos. En fin, siempre me gusta no estafar comercialmente y que la gente invierta bien su dinero, y yo siempre apuesto también como lector y comprador de libros por la cosa gorda, que por lo menos te ocupe espacio, y los libros además calientan mucho. En fin, son una maravilla. Entonces, al final ha quedado como una obra corta de menos de 90 páginas, donde no obstante hay poesía incluso en el índice, en el propio Index Gaudendi, término tomado de Paul Preciado. Él habla de la potentia Gaudendi, el poder del deseo, y aquí es el índice del deseo, ¿no? Los deseos que puede levantar o despertar el título de cada uno de los poemas que se pueden leer continuamente como un único poema, incluida sobre todo la última parte, que sí que está estructurada de tal forma que los fragmentos que aparezcan, pues estén encadenados los unos con los otros. Sí. Entonces, mezclar la filosofía con la poesía. Después de mucho obsesionarme con la escolástica y de pretender construir un sistema y de emular a ciertos filósofos, sobre todo alemanes, yo he cobrado conciencia de que en el ámbito de habla hispana la filosofía está diluida en la literatura, y es bueno que sea así. Está muy asociado a la historia de España, y por más que nos esforcemos, el peso que tiene Cervantes en la filosofía española supera a cualquier comentarista o profesor de filosofía con ínfulas en el presente. El peso que tiene Borges en la filosofía argentina o Gabriel García Márquez en la filosofía colombiana supera con mucho cualquier filósofo que se las quiera dar ahora de Heidegger del Río de la Plata o de Heidegger de los Andes. Entonces, yo desde hace ya unos años estoy muy interesado por el tema de la hispanidad como asunto filosófico importante y relevante, y por el asunto de la literatura como medio de expresión intelectual. Lo que odio, lo que detesto es la literatura programática, la literatura filosófica como aquella que transmite pedagógicamente ideas. Antes hemos tenido una conferencia sobre buena literatura pedagógica, que está orientada a un público muy concreto y que tiene una funcionalidad específica
y que engarza con un estrato de la población, y eso me parece una labor encomiable. Lo que me parece más perturbador es tratar a los adultos como niños y meterles de matute pseudoproductos literarios que complacen su ignorancia, sirviendo como Reader's Digest, como digestos para el no lector, resumiéndoles la historia de la filosofía en un solo libro, la historia de la antigüedad en 100 páginas. Entonces, lo que ha terminado, por supuesto, en el basurero de la historia, son esos poemas didácticos de finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, que se dedicaban a hacer, por ejemplo, cantos a la agricultura, cantos al progreso. ¿Cuántos se acuerdan de Manuel Quintana? Que levante la mano. ¿Alguien ha leído a Manuel Quintana? Y eso que ustedes son filólogos del máximo nivel. Aquí, porque lo explica en clase. Pues Manuel Quintana era el poeta oficial de mediados del siglo XIX en España. Aquí les voy a mostrar, a ver si... Fijaos cómo está la cosa, que me sale otro. Pero cuando lo busco, Manuel Quintana, a ver si me sale, Isabel II, fue coronado, aquí está en la foto, vaya foto, qué resolución, el cuadro de la coronación de Manuel Quintana por Isabel II, con Gertrudis Gómez de Avellaneda leyendo el panegírico a este pobre señor, que siempre he hecho zoom sobre su cara porque tiene una cara de circunstancias. Le están coronando, pero se nota que algo le duele, y se está dando cuenta de que no le van a recordar, que 170 años después nadie va a saber su nombre. Pues bueno, este era el típico que escribía sus poemas didácticos al progreso. Andrés Bello en Chile, por ejemplo, hacía más o menos lo mismo. Yo tengo mucho cariño a Andrés Bello, pero hay que reconocer que como poeta no da la talla. Entonces por ahí iría la cosa. Yo lo que detesto es esta poesía pedagógica o didáctica o infantilizadora, en última instancia, el lector. Creo que el desafío de la transmisión de las ideas se encuentra en el mismo acto expresivo, y que es el juego de las palabras y la música que genera el poema lo que debe dar alguna idea, pero esa idea no la conozco ni yo mismo. Entonces, en el debate este mítico de la poesía como acto comunicativo o como acto cognoscitivo, si la poesía sirve para comunicar o para conocer, es una falsa dicotomía, porque no conocemos con independencia del diálogo con los demás. Entonces yo no sé lo que quiero decir hasta que no me pongo a escribirlo, y me pongo a escribirlo en una determinada lengua que puede ser comprendida por un cierto público. Entonces, aunque sea simplemente a un yo futuro, ya me estoy comunicando en el acto de conocer lo que quiero escribir. Eso es, para mí, el punto de encuentro entre la poesía como conocimiento y la poesía como comunicación. Hasta que no lo comunicas, no lo conoces. Ese sería el resumen que yo haría. Bueno, pues como no quiero robar tiempo a la lectura, simplemente una cuestión más, que me parece además muy importante en tu poemario, que es la pugna entre oralidad y escritura. Es decir, esto es un poemario escrito, pero tú aquí has plasmado ciertos rasgos de la oralidad, pero mi pregunta es si también crees que ha podido tener peso el uso de la escritura que se hace hoy en día en Internet y a través de los medios de escritura. Es decir, si en algunas, no solo formas coloquiales de decir o de pronunciar ciertas palabras, ¿no?, que están representadas de forma escrita. Tienes aquí palabras alargadas, ¿no?, con más cantidad de la misma vocal, etcétera, ¿no? Eso es un remedio de la oralidad. Pero luego hay un léxico como player, beef, etcétera, ciertas formas relajadas de la expresión escrita que en mi opinión también a mí muchas veces me recuerda a cómo se escribe en Twitter, ¿no? A veces con esa mala ortografía aposta, ¿no? Es decir, si crees que los nuevos medios como las redes sociales, etcétera, también han pesado a la hora de darle forma, ¿no?, estilística a tu escritura. Sí, y no hay una lucha entre una cosa y la otra. Cuando se constituye la vanguardia en Argentina, el grupo que más apuesta por el futurismo, por el creacionismo, por el ultraísmo, publica una revista que se titula Martín Fierro, que es un homenaje al gran poema gaucho,
que es un poema escrito escrito en el lunfardo, en esa mezcla entre castellano, italiano y con erratas deliberadas que hace José Hernández imitando a los gauchos argentinos, que serían algo así como los gitanos de La Pampa, por establecer un paralelismo con la realidad andaluza, ¿no? Entonces, bueno, yo he hecho muchas bromas, ¿no?, sobre el hecho de que precisamente sea Andalucía de manera mitológica como la tierra de la poesía, o Chile, ¿no?, regiones que han sido muy castigadas por lo RAE normativo, ¿no?, por la norma impuesta por la RAE sobre cómo se pronuncia o se debe hablar. Hasta bien entrado el siglo XIX, los mismos próceres de la patria que aseguran la independencia de Hispanoamérica, en sus discursos públicos hablando de su lucha y su independencia frente a España, utilizan formas verbales que tan solo existen en España. Bolívar, pese a que está más que constatado que él siempre se dirigía a sus compatriotas oralmente de ustedes, el vosotros desaparece en América a finales del siglo XVIII, hasta su último discurso utiliza el vosotros, que es algo parecido a que nosotros utilicemos el vuesa merced a día de hoy. Es un delirio, pero sí, además nos independizáramos contra los castellanos viejos. O sea, es una locura bastante grande. Entonces, esta lucha entre la oralidad y la escritura es continua y se encuentra en todos los lugares. Aquí he traído, también a modo de divertimento, una presentación. Este es una diapositiva que yo elaboré hace 8 años para un recital que tuve que dar en Barcelona, y que he recuperado recientemente para otro recital que he dado en Barcelona, que yo pensaba que se daba en el mismo sitio. Había un malentendido ahí en cuanto a los nombres, parecido a este malentendido de no espera, plata no es. En realidad toda mi poesía se puede cifrar en este tipo de bromas. Y jugaba, y traje este gran friso, porque mi nombre también da pie a muchos malentendidos. Claro, me llamo Ernesto Castro y mucha gente piensa que es, en fin, que yo tengo unos padres castristas, o incluso que soy pariente de Fidel Castro o alguna cosa así, y entonces cuento como The Importance of Being Ernst en realidad se debería traducir al castellano como esto, pero por razones obvias no se traduce como la importancia de ser franco. Hubo algunos intentos antes de la Guerra Civil de traducirlo como la importancia de ser franco, porque Ernst en inglés significa honesto, franco, sincero. Entonces pues cuento cómo la importancia de ser Ernesto es un título irónico que trata sobre un tipo que no es honesto, sino que se hace llamar John, ese es su nombre de bautismo, en la ciudad, y se hace llamar Ernesto en el campo. Tiene un amante, entonces para confundir a las dos, pues utiliza los nombres. Y en la explicación, mientras hablaba de esto, contaba el malentendido que tenemos nosotros, que cómo la forma en que escribimos las cosas se transmite a la oralidad. Entonces, no sé si saben ustedes, bueno, son filólogos, que Juan e Iván son el mismo nombre. Juan e Iván son el mismo nombre. Aquí lo tengo reflejado de la mejor manera que puedo. Y todo depende de cómo pronuncias esa I o J o esa UV. Bueno, ya está. Entonces, la escritura se refleja en la oralidad regresa a la escritura, y hay una continua comunicación y no hay una primacía de una cosa sobre la otra, que eso es también muy derridiano. No hay una archiescritura donde todo está fijado y en el fondo todo nuestra forma de escribir o de hablar debe ajustarse a ese patrón que estarían desentrañando en la RAE. Supongo que se han enterado ustedes del debate acerca de huérfilo. No existía en castellano, no existe en castellano todavía a día de hoy, un término para referirse a los padres que pierden sus hijos. Y es interesante porque es una realidad que era tan ubicua hasta comienzos del siglo XX que no tenía nombre. Todo el que era padre, hasta comienzos del siglo XX, tenía hijos muertos. La esperanza de vida a finales del siglo XIX estaba en torno a los 36 años, no porque la gente llevara una vida de sexo y rock and roll desenfrenada, sino porque morían muchísimos niños antes de los 2 años. Si ustedes descuentan los muertos antes de los 2 años, la esperanza de vida no ha aumentado. Lo siento, no van a vivir ustedes eternamente. Ustedes la van a palmar como todos. No vamos a vivir hasta los 300 años. Moriremos, tranquilos. Entonces, la gracia del asunto es que cuantos menos niños nacen, más traumática la muerte del niño, con lo cual se tiene que acuñar un nuevo término. Y se ha propuesto, como existe huérfano, pues por asociaciones
etimológicas un poco vanas, huérfilo, ¿no? Pues a la gente le suena que esto de filum, filial, pues tiene que ver con los hijos. Y claro, los de la RAE pues han llevado las manos a la cabeza, porque wer no significa nada, wer no significa nada suelto, pero es que tampoco significa nada suelto bus. Y cuando se inventaron los primeros camiones con motor, se tomó el término latino omnibus, el dativo de omnium, para todos, y se hizo, en vez de omnibus, autobús. Así es como se habla, así es como funciona la oralidad y la escritura, ¿no? Entonces, toda mi poesía simplemente parte del fenómeno natural de que la lengua es un río que no se puede contener y que va generando sus malentendidos. Ya está. Y que el acto poético muchas veces no es deliberado, sino que es el error de querer decir algo y no tener una palabra para ello. Entonces hay un acto creativo y al mismo tiempo desafiante o destructor de norma en llamar huérfilo al padre cuyos hijos han muerto. Por ahí iría el asunto. Pues bien, me gustaría que leyeras, que nos leyeras. Venga. Vamos a ver. Bueno, me parece que el del índice no debes dejar de leerlo. Bueno, yo creo que el índice, que ya lo he leído en algunas otras ocasiones, no es un poema demasiado bueno. Pues yo no lo sé leer demasiado bien. Da una buena idea del... Si os parece, sí. Vamos a leer algunos poemas de la tercera parte, que es la parte más normativa, más tradicional, de Violeta Salayacente, que, como digo, están alineados hacia abajo de la página por pares, ¿vale? Y la gracia está en que hay una diferencia entre cómo se cortan los versos visualmente y cuál sería la cadencia a la que uno se ve tentado a leerlos por los acentos o por la estructura sintáctica o por lo que sea. Entonces, efectivamente, siguiendo una tendencia que uno podría considerar millennial o centennial o potaxie, pues aquí hay también un acto poético, ¿no? Una señora considera que potasio tiene una X, eso se convierte en un meme internacional, y luego hay otras que crean una polémica, una guerra civil entre las potaxies y los fifes, que ya forma parte de la cultura urbana contemporánea. Entonces, voy a leer estos poemas como me salga, y ustedes vayan viendo pues por dónde están cortados los versos. Pídeme que cante a aquella nube indefinida que condensa la gota de mis llantos y, por añadidura, al pliegue singular de los tapices cobrizos, y cantaré a ambas realidades sintetizadas en la alfombra del cuarto de estar húmeda de ti, mientras nuestra alma va y pasa sorda como un vampiro. Llegó la carta y he visto en equilibrio a la señora de la Z por el engranaje intuitivo del acero. Regreso a ti antes que esta aguja, sin discernir qué dices tú, qué dijo el poema. Mentiras como átomos y ruinas mensajeras, soy opinión de tu instante y creo ver al límite llevándose tu codo. Tu cadáver es la certeza sin motivos, es el espacio que no te dedico nunca. Como si lo útil se midiera por lo auténtico, cuando los dioses murieron de risa, Eros, Ágape, Filía empataron sus nombres. Habitaste fielmente, sin frivolidad lo mediocre, y en mi interior se confundió nuestro enemigo. El instante parió la necesidad el día en que murió el paisaje. Es hoy tu cárcel sin lluvia, otra vez la palabra autor, tan fugaz y sobrevive mientras cruzas al cómplice de una mentira. Si está escrita, darás tu cadáver por ella. Ahí va la excusa y el secreto, ahí sigue al enfermo la noche. No perdona el círculo,
puntualidad de soles envenenados. La vida pasa sin murmullo, sin quebrar nada. Llegó un domingo, día 4, solo le faltaban las horas. A golpes se mecen los aires dulzones, a golpes claudican tus sólidos diques, a golpes refluyes en aguas salobres y anegas la depresión, la hondonada de nuestro lobby. Ríos cobrizos vadean los mapas adulterados por tu sistema hídrico. Si me explorases, comprobarías que mis entrañas son un afluente caudalosísimo del mar muerto do flotan abatidos los lotos verdes, luto de tus caricias regaladas, lote de esas gotas que llamamos por ambos apellidos. Duermevela continua, sacudes los hilos bastardos del ojo. Solo tú creas en el triángulo del acero. Tú, solo cuerpo cual destejido, entra por el balcón como si regresases. Fue siempre o tal vez mañana. Veo la suela del labio muerto bajo muro. Son las mismas palabras, pero no las digo ahora. Me refiero a un tiempo, repite. Me refiero a una mar, y calla. Abrió las horas, recogió sus ojos. Sobre la punta del perdón y del poema había quien lo había inventado todo. ¿Su pierna es una deuda? No. ¿Les perdones deudas? Aún no. ¿Escribir este muñón? Tal vez no. Ahora es un verbo. Abrir una acción. Ayer un accidente. Ahora es el poema y siempre fue su abrazo. Estos tonos verdes, amoratados, aquellos cuerpos, estas y aquellas, X, Y, Z, tal vez solo W, sinónimos desiertos, antónimos perdidos por este diccionario, guiños de un par de dioses que se intercambian fotos, hastiados en el cadalso. Mi mano, esta mano mía es del ciego que me toca, cuando mira y todo ve en mi mano, y a él toco con mi pupila, y por tocar fuiste el lienzo que miró desde aquel dedo, y tu mirada, tu ojo de obsidiana tocado de mi pelo y ajuar de mi ceguera fue. El río sigue ahí tumbado, como un lecho ante un vaso, y el agua pasa y solo pasará, ella, la tierra, imán, al que se precipitan recipientes, vasijas rotas. Si te llevas mi espejo, esta correspondencia ocupará su estado, no, sino su sitio. La muerte, como carne cualquiera, ha de sangrar ocultando la herida, recogiendo la sustancia, dando el tiempo por perdido en el instante. Estos sueños de hoy, dime, ¿a quién se los prestaste? Estos sueños en la arena, ¿qué distancia exacta, dime, aguarda a nuestra obsesión innombrable? Estos sueños en la arena borraron del ayer aquellos muertos sin cadáver. Los muertos aquellos tampoco pedirán asilio cuando la noche. Así llegaste, joven casi, a ser mayor con las palabras de otro. Eres la misma de entonces, pero ya no usas ese nombre. Me refiero a un horror, repite. Me refiero a una mar, y calla. En lo más profundo del número hay un hueco 100% divisible por el cadáver, alma, experimento, poema. Esas certezas que no fueron tuyas, esas verdades que dejaron de serlo. Una palabra a falta de otra mejor, confusa y realmente salvadora. El beso, esa herencia sin que nadie oiga el suicidio.
el abismo que se asoma al borde del ser humano, el soplo último de un Dios aún innato. Amar es desear, en verdad ser, solo ser, no necesariamente ser amado. Amar solo es el trapo tras la herida, el hambre mientras comes, la jerarquía vertical del sistema nervioso, un Dios sin nombre, en minúscula, demasiado humano. Hoy seré un perfecto y mortal idiota. El fin es un final para aquel Dios que crea, para aquel Dios que en sí mismo se tiene, aquel Dios, voluntad perdida y contingencia, hijos reconocidos e ignorados en el triángulo isósceles del emblema. Oh dama de la zeta, canta que la gota ya no cede al mundo, la máscara sobre la raza pierde el juicio. Quiera Dios que no lo vea, dama avergonzada por la lluvia. El verbo que nadie sabrá su vacuna trae el presente a nuevos eneros. Mi juventud me adelanta como la palabra que llegará algún día. Oh dama de la zeta, yo soy yo y tú eres quien conoce el camino y no el barro. Un campo de viejos y amapolas humedece los ensanches del amor perdido con oleajes de contaminación sentimental. Cicatrices sin cuerpo, descampado, y la vida, nube de polución indeleble, no interrumpe nada. Pensando en ella, planta ortogonal, toda ella a horcajadas sobre la cúpula, en ella pienso, en pie penetrada por rascacielos, por ella trazan cruces las calles en los cristales, por ella caen limpios los azogues y devienen amantes sin concluir su parpadeo. El cristal, el faro que persuade al cielo, un pene eyaculando al cielo probetas, nubes financieras, el condón de la creación de cuajo, cabello eréctil de esta vida amarrada por la imagen, la luz girando en las esquinas. Hay amor, hay policía que cruza el barrial a los deidades. La masa avanza, rueda, se enamora, avanza, rueda, se enamora, acaba la historia, acaba como empieza, con una castración premeditada. Ahí están los templos de la pobreza, el acordeón de mis costillas, las estrellas reducidas a edificio, el ser humano en la probeta, ahí la deuda de la noche con la luna. Por farola, hay flashes de opinar en vías y raíles de tenedores. Locos, famélicos, quieren colgar su cuadro. Devoráis noche, tiempo y luz, hijos de la incertidumbre, la neutralidad de las opiniones, el hueco que abandona el ascensor al alzarse, hijos de la incertidumbre. Estáis famélicos, escuálidos, sexuales, pesares. La historia sin riendas busca un amo. Y este es he leído, me la he calzado entera, era la sección final del poemario. Son poemas, ya digo, casi todos escritos cuando tenía 17 o 18 años. He tocado muy poquita cosa y ahí al final pues termina la fecha y la localización. Casi todo ha sido escrito en Vegas de Matute, un pequeño pueblo de la provincia de Segovia, y ahí está ese homenaje a esa casita. ¿Se puede leer este poema como conclusión de algo que planteas en el primero? Es decir, esos tres propósitos que te marcas al principio del libro. ¿Puedes leer terminamos, el primero es muy breve y nos da tiempo. ¿Puedes leer el primero? A mí me haría ilusión. Sí, la primera sección arranca con una cita de Piedad Bonet. Todo tiene esta estructura y seguir siendo punzada. Esto es la forma en la que presenta María Salgado los títulos de sus capítulos. También Juan P. López Sánchez, colega de editorial, utiliza esta estructura.
y es una cita de Piedad Bonet: lo muerto puede ver y seguir siendo punzada. Y efectivamente los tres objetivos iniciales son estos. Aquí invoco mi locura y tu trato, pues a fin de cuentas quiero: A. resguardar mis desdichas; B. preservar tus apariencias; C. honrar al diccionario. Muchos de los términos o de los equívocos que aparecen en los primeros poemas se recogen al final. El diccionario también aparece lo de amar y callar, los partos sin gemido es un término que se utiliza en varias ocasiones, en fin. Yo daría el turno de palabra al público si tiene alguna duda y... Sí, por favor. Y con esto un bizcocho. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención? ¿No? Yo tengo una pregunta. Para que quede grabada. Registrado. Bueno, gracias por la charla. La pregunta es que cuando estabas leyendo en esta última sección, claro, cuando pone la barra inclinada, para mí es una pausa versal, yo la interpretaría como una pausa versal. Y lo que ha hecho al leer es recomponer la sintaxis, de tal modo que se rompe que se van rompiendo como el juego que se hace al jugar con las pausas versales y no seguir la sintaxis. Se hace un juego de confusión, se amplían los sentidos y en cambio lo has suprimido a la hora de leerlo. Entonces, ¿por qué optas por no respetar las pausas versales que yo mismo he puesto? Claro, que yo decía, bueno, si la ha puesto él, no se la ha puesto nadie. Por eso, alguien me apuntó con una pistola y dijo, pon esta pausa versal. Me ha sorprendido porque digo, bueno, no es obligatorio ponerla ahí, la podría haber puesto en otro sitio. Sí. En las lecturas que hice sobre el verso libre, que era un tema que me obsesionó mucho tiempo, me di cuenta de que no existe el verso libre, que todo verso está esclavizado por la métrica, y que a lo sumo lo que hay en el llamado verso libre es una combinación de diversos metros y sobre todo un ocultamiento algo pudoroso de estructuras muy clásicas, pero que siguen subyaciendo. Cuando yo escucho a los poetas que a mí me gustan del presente, me sorprende mucho el contraste entre cómo están dispuestos los poemas en la página y cómo se leen. Es el caso, por ejemplo, de Berta García Faet. Berta García Faet, que para mí es un referente absoluto, tiene una disposición un poco caótica en la página, pero que luego se reconstruye en la oralidad. Entonces, si algo tiene la oralidad, precisamente es la necesidad de la comunicación que decíamos antes. Yo puedo escribir y en principio todo lo sostiene la página, y yo puedo poner las pausas versales donde me dé la gana, y uno puede leer perfectamente los poemas como quiera. De hecho, la razón por la que no me gusta leer poemas es por no dar este toque autoral de esta es la forma como se leen los poemas. Efectivamente, existe una forma quizá más arriesgada y atrevida para alguien que sepa recitar mejor que yo, que sería ir respetando las pausas versales. Los clásicos de este mismo siglo lo hacían. Uno ve las grabaciones de los poetas hasta los años 80 y marcaban la pausa. Hombre, obviamente aquellos que mantuvieran las estructuras de rima o de los versos clásicos lo debían hacer por necesidad, porque ya la propia forma de hablar y de leer te conduce a eso. Pero en esta ocasión precisamente he querido proyectarlo para que vosotros vierais las pausas versales que no se pronuncian, que efectivamente están ahí en silencio. Igual que en esta sección es casi tan importante lo que no se dice o lo que no se ve, que este hueco, este espacio en blanco, pues yo preferiría dejar las pausas versales. Efectivamente, la gracia está en ese juego, en cómo uno tiende a leer del tirón según la estructura sintáctica y el ritmo de esta prosa poética rara, y sin embargo yo he ido poniendo cortes más o menos contrarrítmicos, posibilitando una segunda lectura, pero esto ya lo dejo para su espacio íntimo. Esto ya es el catalán de la intimidad del que hablaba el presidente Aznar. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna intervención? Bueno, sobre esto concretamente a mí me parecía que cuando, si yo lo leía respetando la pausa, cambiaba el significado levemente. Eso es. Esa es la gracia, claro. Esa es la gracia. Sí. Pues
si no hay ninguna pregunta más, ningún comentario más, terminamos aquí. Muchísimas gracias, Ernesto. Enhorabuena.